Muy buenos días con todos. Somos el grupo uno. Trabajaremos acerca del tema de la exposición oral, que embarcará 5 temas importantes de la materia. Como integrantes tenemos al cadete Crespo Carlos, al cadete García Alan, cadete Larrea Mateo y quien les habla, el cadete Sosa Ariel. A continuación tenemos una pequeña dinámica que constará de encontrar las siguientes palabras en la sopa de letras: conversatorio, comunicación, información, variación, escritura, fonética, esquemas, técnica, léxico y poesía. Al transcurso de la exposición, iremos trabajando esta pequeña sopa de letras. Bueno, buenos días, licenciado. Soy el cadete Larrea Mateo y vengo a presentar el objetivo. El objetivo es que los estudiantes adquieran los conocimientos acerca de la poesía del siglo XX, la manera adecuada de emplear los organizadores gráficos, saber los motivos por los cuales un conversatorio es eficaz en la implementación de clases, de igual manera el buen uso de las técnicas para planificar la escritura de un texto. Buenos días, soy el cadete García Alan y voy a hablar sobre la poesía del siglo XX. Como primer representante tenemos a Julio Pasos. Nació en Baños, provincia de Tungurahua. Se graduó de maestro normalista e ingresó a la Facultad de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Se graduó de licenciado en Ciencias de la Educación con mención en Letras y Castellano. Como segundo representante tenemos a Javier Oquendo, que nació en Ambato en el año de 1972. Es periodista y doctor en literatura. Ha publicado dentro y fuera del país 11 títulos entre poesía, cuento, literatura infantil y antologías de la lírica joven del Ecuador. Sus obras más importantes son los poemarios Calendáricamente Poesía, El Anverso de la Esquina, Después de la Casa, La Conquista del Agua y Últimos Cuadernos. Bueno, como segundo tema, tenemos los organizadores gráficos para registrar, comparar y organizar la información. Tenemos los principales organizadores gráficos que son conocidos por muchos, como lo son los mapas conceptuales, los organigramas, el diagrama de Venn, los cuadros comparativos y cuadros sinópticos. Como muchos tenemos conocimiento, el organizador gráfico es uno de los más usados para el aprendizaje, ya que gracias a su sencillez y eficacia lo hacen imprescindible a la hora de realizar un organizador gráfico. Debemos tener muy en claro los detalles importantes, como lo son el que no es un resumen ni un extracto de los conceptos. Esto quiere decir que debemos colocar lo necesario en cada una de las partes del organizador gráfico. Tenemos el número de palabras que usamos dentro de cada globo que exige una lectura profunda. Esto se realiza para que no tengamos un contexto tan grande en cada uno de los cuadros. Como recomendación al momento de realizar los organizadores, debemos tener en cuenta que nubes o corazones no son recomendables, ya que su tamaño no nos permite tener un texto necesario. Tenemos de que si está compuesto por medio de cuadros o globos, y no debemos tener más de 2 o 3 palabras para no tener un contexto amplio en el organizador gráfico. Como podemos observar, aquí tenemos varios ejemplos de organizadores gráficos. El tema siguiente consta de las técnicas para planificar la escritura de un texto. Tenemos que tener muy claro que para escribir un texto no solo se necesita destreza, sino orden y disciplina. Las técnicas se separan en 4: planificar, lluvia de ideas, organizadores gráficos y la consulta. El planificar. Esto es necesario en la escritura, ya que con un esquema nos podemos apoyar a la hora de escribir un texto. Seguido de eso tenemos la lluvia de ideas, en el cual se puede escribir en una hoja las ideas que nosotros creamos necesarias e ir escribiendo lo importante del tema. Seguido de eso, los organizadores gráficos, que como ya vimos cuáles son los detalles importantes, cuáles son los, los que más se usan en la actualidad y cuál es el que mejor ayudaría en estos esquemas. Pues se coloca el tema como encabezado. Luego
se realizan las diversas conexiones con las respectivas palabras claves. Por último, tenemos lo que es la consulta, que es la importancia a brindar una información bibliográfica, ya que en la consulta no debemos olvidarnos las técnicas de citación y de referencia. Buenos días, soy el cadete Carlos Crespo, del tercero de bachillerato C. El tema que voy a hablar es sobre el conversatorio. El concepto del conversatorio nos dice que un conversatorio o el conversatorio es una charla pactada para hacer referencia a un determinado tema o idea con otro objetivo. De acuerdo al contexto, el término puede referirse específicamente a una rueda o conferencia de prensa, a una mesa redonda o a un encuentro para poder dialogar. El objetivo del conversatorio nos dice que es presentar a los demás especialistas en un tema o profesionales en un mismo tema, pero con diversos enfoques para que entre ellos se establezca un diálogo, no con la intención de generar un debate, sino con la intención de generar ideas y complementar las unas a las otras. Su fin no es verificar quién vence al otro, sino más bien escuchar el conocimiento y experiencia de cada uno de los profesionales que están presentando sus ideas. La estructura del conversatorio. La estructura del conversatorio está compuesta por un presentador, quien está al frente normalmente, de 3 a 4 invitados y el público general que asistente. Bueno, como tema número 5 tenemos lo que son variaciones lingüísticas presentes en el Ecuador. Como primer punto, comenzaremos explicando que los idiomas o ninguno de los idiomas son homogéneos, es decir, que pueden tener un parecido entre sí o una estructura similar entre sí, pero que tienen variedades que las hacen diferentes. Por ejemplo, y sin irnos muy lejos, en nuestro país, el español, existen un sinnúmero de diferencias. Esto debido a que en cada ciudad o parroquia o ciudadela o país cambian las palabras, que se escriben de una manera diferente, pero su significado es el mismo. Esto nos dice que todos los idiomas tienen variedades, pero entre las variedades más conocidas o más importantes encontramos la variación léxica y la variación fonética. La variación léxica. La variación léxica es las palabras que son caracterizadas de un lugar determinado, pero no tienen el mismo significado en otro lugar, aunque las ciudades o países compartan el mismo idioma. Por otra parte, en la variación fonética o fonología es una de las más estudiadas, la mejor conocida y la que menos problemas presenta a la hora de ser ejemplificada. Por ejemplo, la variación de un fonema no genera un cambio de significado. Ejemplo, los aviones es una palabra. Así lo diría una persona normalmente de la sierra. Y por otro lado, una persona de la costa lo diría de otra manera. Diría los aviones, corriéndose la S en ambas palabras. Esto nos dice que todos los idiomas tienen variedades, pero comparten un tronco en común. Una sintaxis, una morfología, un léxico y una fonología. Este tronco lo comparten todos los idiomas entre sí. Se pueden diferenciar en bastantes términos, pero todos comparten el mismo tronco. Como ejemplo, tenemos lo que son los aspectos costa y sierra. También tenemos la pronunciación en plano fonético y tenemos el vocabulario en el plano léxico. La pronunciación en plano fonético. La pronunciación relajada de la Y y la doble L. En algunos casos, el yeísmo, como se llama científicamente. Por una parte tenemos la palabra pollo con doble L y por otra parte tenemos la palabra pollo con Y.
Como otro ejemplo, tenemos las aspiraciones de la S, que es normalmente como hablarían las personas de la costa. Aquí podemos presenciar otro ejemplo, que la palabra normal se escribe o se pronuncia los ojos, pero una persona de la costa la pronunciaría lo ojo, aspirando la S al final de cada palabra. También tenemos en la sierra los términos locales, como es la acentuación en la doble R, sobre todo antes o después de una consonante. Nos vamos ahora con el vocabulario en el plano léxico. En la costa, la pronunciación acentuada en la R, en la doble R y en la doble R. Más aún o después de las consonantes. Por ejemplo, sería la palabra transporte y carne. Por otro lado, en la sierra teníamos lo que son los términos locales, como palabras propias de la sierra. Como primera palabra teníamos el achachay, que es para hacer referencia o hacernos entender que tenemos frío. Tendríamos la palabra chévere, que significaría bueno o de una manera excelente, y tendríamos la palabra chiro, sin dinero o que no tiene los recursos. Como última palabra tendríamos la palabra cachar, que su significado sería entender o comprender. De Julio Pasos, las obras poéticas están compuestas por La ocupación de libros en 1971, Entre las sombras de las iluminaciones en 1977, La ciudad de las visiones en 1979, Oficios en 1984 y Elementos en el 2012. Mientras que de Javier Oquendo ha publicado poemarios calendáricamente, poesía, El anverso de la esquina, Después de la casa, La conquista del agua y Últimos cuadernos. Bueno, como segunda pregunta, tenemos cuáles son los detalles importantes a tener en cuenta al momento de hacer un organizador gráfico, en base al segundo tema que ya vimos acerca de los organizadores gráficos. Daremos entre 15 a 20 segundos para que puedan responder esta pregunta. Como respuesta tenemos lo siguiente. No es un resumen ni un extracto de los conceptos. Como ya lo indicamos, hay que buscar las ideas claves y las mejores palabras para colocar en el organizador gráfico. Tenemos también nubes o corazones no son recomendables, pues estas figuras no nos permiten colocar el texto necesario que queramos. El número de palabras en el tema debe ser limitado. De igual manera, no hay que poner tanto contexto del tema que vayamos a colocar en los organizadores gráficos. La siguiente es de estar compuesto por cuadros o globos y no debe tener más de 2 o 3 palabras, pues en los cuadros deben ir palabras importantes, palabras claves que hagan que el organizador gráfico tenga ideas claras. Como tercera pregunta, tenemos cuáles son las técnicas para planificar la escritura de un texto. Como ya lo vimos en el tema 3, en base a la planificación de la escritura de un texto. Daremos igual de manera, de 15 a 20 segundos para que responda esta pregunta. Las respuestas serían las siguientes. Planificar, lluvias de ideas, organizadores gráficos y las consultas. Planificar. Como tuvimos conocimiento, debemos tener un esquema, un correcto esquema del texto que vayamos a colocar. Siguiente, lluvia de ideas. Como ya se indicó, descrito, realizamos, colocamos las palabras principales que debe ir en nuestro texto. Como organizadores gráficos ya vistos en el tema 2, lo realizamos por medio de mapas conceptuales, entre otros. Como ya indicamos, en los organizadores gráficos el tema va como encabezado y seguido de eso va con enlaces referentes al título. Tenemos por último la consulta, que es de suma importancia saber citar y saber las reglas para referenciar. Como cuarta pregunta tenemos ¿cuál es el objetivo del conversatorio?
Igualmente se dará 15 segundos para poder responder la pregunta. Como objetivo al conversatorio se dice que tenemos que presentar a los demás especialistas en un mismo tema, pero con diversos enfoques para que entre ellos se establezca un diálogo, no con el objetivo de debatir, sino generar una lluvia de ideas para que éstas complementen una a otra. Como quinta pregunta tenemos, ¿cuál es la principal diferencia entre una variación léxica de una variación fonética? Esta pregunta deriva del tema número 5. De igual manera, se dará de 15 a 30 segundos para su respuesta. La respuesta de la pregunta número 5 es la siguiente. La principal diferencia es que la variación léxica hace referencia a las letras, mientras que la variación fonética hace referencia a los sonidos, siendo estas dos variaciones, la variación léxica y la fonética, las dos más importantes en las variaciones lingüísticas presentes en el Ecuador. Bueno, como última parte de nuestra presentación tendríamos lo que es la sopa de letras. Aquí daremos un tiempo de 30 segundos para las personas que todavía no acaban de realizar la misma. Después de estos 30 segundos procederemos con sus respuestas. Bueno, como podemos observar, estas serían las respuestas a nuestra sopa de letras, las cuales tenían que venir realizando en el transcurso de la presentación.